Imagínate esto. Años 80, Colombia. Un avión de pasajeros explota en el aire. 110 personas muertas, mujeres, niños, ancianos, todos incinerados. El objetivo, matar a un solo hombre que ni siquiera iba en ese vuelo. 4 candidatos presidenciales asesinados en menos de 2 años. Más de 600 policías ejecutados, jueces, periodistas, civiles, bombas explotando todos los días en Bogotá, Cali y Medellín. Entre 1984 y 1993, el narcotráfico le declaró la guerra al Estado colombiano y Colombia se convirtió en el país más violento del planeta. Esta no es una historia de héroes, es la historia de cómo el narcotráfico destruyó a Colombia y de cómo 40 años después todavía estamos pagando el precio. Lo que viene te va a dejar pensando, porque esto que vas a escuchar cambió a Colombia para siempre. Los inicios, cómo empezó todo. Años 70, Colombia era un país agrícola. Café, flores, esmeraldas, la violencia existía, pero era otra violencia, guerrilla, paramilitares, conflicto político. Pero algo estaba cambiando. En Estados Unidos la cocaína se estaba volviendo la droga de moda. Los ricos la consumían en fiestas, en clubs, en oficinas, la demanda explotó y Colombia tenía todo lo que se necesitaba para producirla. Selvas, ríos, coca barata que venía de Perú y Bolivia. Ahí aparecieron ellos, los que el mundo después conocería como narcos. Pablo Escobar en Medellín, los hermanos Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, Carlos Leder, el loco, y en Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño, Elmer, Pacho Herrera. Al principio eran contrabandistas, robaban carros, metían cigarrillos de contrabando, movían marihuana, pero cuando descubrieron la cocaína todo cambió. A finales de los años 70, esos manes ya estaban enviando toneladas de coca a Estados Unidos y las ganancias eran brutales. Se habla de que en los años 80 el cartel de Medellín movía más de 100.000 millones de dólares al año. Para que te hagas una idea, eso era entre el 7% y el 10% del PIB colombiano, del Producto Interno Bruto de Colombia. Dejó de ser un país agrícola y se convirtió en la capital mundial de la cocaína. La guerra, cómo el narco atacó al Estado. Durante años el narcotráfico operó en las sombras. Los capos se movían libremente, compraban políticos, jueces, policías, nadie los tocaba. Pero en 1984 todo cambió. El inicio de la guerra. 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia, iba manejando por Bogotá. Era joven, 37 años, brillante, abogado y tenía una obsesión: acabar con el narcotráfico. Lara Bonilla había denunciado públicamente a Pablo Escobar, lo sacó del Congreso, lo señaló como narcotraficante y empezó a presionar para que Colombia aprobara la extradición a Estados Unidos. Esa tarde, 2 sicarios en moto se le acercaron por el lado derecho, le dispararon con una metralleta, más de 20 balazos. Lara Bonilla murió desangrado camino al hospital. Ese fue el primer error de Pablo Escobar, porque matar a un ministro de Justicia hizo que el gobierno colombiano dijera: esto ya no es negociable. Días después, el presidente Belisario Betancur firmó el tratado de extradición con Estados Unidos. Y ahí empezó la guerra, los extraditables, terrorismo puro. Entre 1984 y 1993, los extraditables ejecutaron más de 100 atentados con bombas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira. Asesinaron más de 600 policías, los mataban en las calles como perros, les pagaban $2.000 a sicarios de 14 y 15 años por cada uniformado muerto. Mataron a decenas de jueces que no se dejaron intimidar, a periodistas que los denunciaron y a políticos que no se dejaron comprar. Y lo peor, asesinaron a 4 candidatos presidenciales. El asesinato de Galán. 18 de agosto de 1989. Soacha, Cundinamarca, Luis Carlos Galán,
candidato presidencial del Partido Liberal, está dando un discurso en plena plaza pública del Parque de Soacha. Miles de personas lo escuchan. Galán era el favorito para ganar las elecciones y tenía un mensaje claro: guerra total contra el narcotráfico. De repente, tres sicarios se abren paso en la multitud, sacan sus armas, le disparan a Galán desde menos de 10 metros. 5 balazos, murió camino al hospital. Colombia entera lloró esa noche, porque Galán no era solo un candidato, era la esperanza de que Colombia podía salir de esa pesadilla. Y los narcos lo mataron frente a miles de personas, como diciendo: nadie está a salvo, ni siquiera el próximo presidente. 3 meses después, el 27 de noviembre de 1989, los extraditables pusieron una bomba en el vuelo 203 de Avianca. El avión explotó en el aire sobre Soacha. 110 personas muertas. El objetivo era matar a César Gaviria, el candidato que reemplazó a Galán. Pero Gaviria ni siquiera iba en ese vuelo. Cambió de planes a última hora. 110 inocentes murieron por nada. La respuesta del Estado. El gobierno colombiano creyó que el bloque de búsqueda, una fuerza especial de la policía entrenada por Estados Unidos, su único objetivo, capturar o matar a Pablo Escobar. Pablo Escobar también tenía enemigos adentro del narcotráfico. El cartel de Cali lo odiaba, querían matarlo para quedarse con el negocio. Y ahí nació Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo paramilitar financiado por el cartel de Cali, exmiembros del cartel de Medellín y con ayuda de la policía. Los Pepes quemaban las propiedades de Escobar, mataban a su familia, a sus abogados, a sus sicarios. Guerra total. 2 de diciembre de 1993. Pablo Escobar intenta escapar de una casa en Medellín. El bloque de búsqueda lo rodeó, le dispararon y cayó muerto en el tejado. Ahí terminó la guerra, pero el daño ya estaba hecho. El precio que Colombia perdió. El narcotráfico no solo mató personas, destruyó instituciones, destruyó la confianza, destruyó el tejido social, la corrupción. Los narcotraficantes compraban todo: jueces, fiscales, generales, políticos, periodistas. La frase de Pablo Escobar era clara: plata o plomo, o te compro o te mato. En 1994, el cartel de Cali financió la campaña presidencial de Ernesto Samper con millones de dólares. Cuando se destapó el escándalo, casi tumban al presidente, pero Samper terminó su mandato y nadie fue a la cárcel. El narcotráfico demostró que en Colombia, con suficiente plata, podrías comprar hasta el presidente, el fútbol. Los narcos también se metieron al fútbol. Pablo Escobar financió al Atlético Nacional. Los hermanos Rodríguez Orejuela eran los dueños de América de Cali. Alias el mexicano financió al equipo Club Deportivo Los Millonarios. Compraban jugadores internacionales, armaban planteles de estrellas. El fútbol colombiano se llenó de plata, pero era plata sucia. Y cuando los carteles se enfrentaban, el fútbol también se volvía un campo de batalla. Quemaban las sedes de Drogas La Rebaja, la farmacia del cartel de Cali. Ponían bombas en el edificio Mónaco, la casa de Escobar. 2 de julio de 1994, Andrés Escobar, defensa de la selección Colombia, metió un autogol en el Mundial de Estados Unidos. Colombia quedó eliminada. Días después lo asesinaron en Medellín. 6 balazos, 1 por cada gol que Colombia recibió en ese partido. Nunca se probó la conexión con las apuestas del narcotráfico, pero todo el mundo sabía. La violencia que nunca se fue. Cuando Escobar murió en 1993, todo Colombia pensó que se iba a calmar, pero no. El cartel de Cali tomó el control, después vino el cartel del Norte del Valle, luego los Rastrojos, después las Bacrín, después el Clan del Golfo. El narcotráfico nunca se fue, solo cambió de nombre. Hoy, en 2026, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Más de 200.000 hectáreas de coca sembradas, más cocaína que en los tiempos de Escobar. Y la historia sigue: masacres en el Catatumbo, asesinatos de líderes sociales, disidencias de las FARC peleando por rutas del narcotráfico. El narcotráfico cambió a Colombia para siempre y todavía no nos hemos recuperado. Hoy Colombia quiere cambiar su imagen. Queremos que el mundo vea las playas, la naturaleza, las bellezas de Colombia.
Y tienen razón, Colombia es un país increíble. Pero hay un problema. Para el mundo, Colombia todavía es el país de Pablo Escobar. Series de Netflix, novelas, documentales, todo gira alrededor del narcotráfico. Y lo peor es que dentro de Colombia hay gente que todavía glorifica a los narcos. Tours de Pablo Escobar, camisetas con su cara, llaveros, como si olvidáramos que mató a más de 5.000 personas, como si olvidáramos a los policías, a los jueces asesinados, a las 110 personas del avión. No podemos construir un país glorificando asesinos. 40 años después del asesinato de Rodríguez Laras Bonilla, Colombia todavía está pagando el precio del narcotráfico. ¿Por qué? Porque mientras haya demanda, habrá oferta. Porque mientras los turistas compren coca en Medellín, alguien la va a vender. Porque mientras el mundo glorifique a los narcos en series y películas, alguien va a querer ser como ellos. Esto no es una historia de orgullo, es una historia de dolor, una historia de sangre que todavía no termina. ¿Cómo crees que Colombia pueda romper el ciclo del narcotráfico? Amigos, esta historia me llevó bastante a investigarla. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar un comentario. Muchas gracias.